Esta semana en Vaticano, el Papa Francisco celebra la fiesta del Corpus Christi en un barrio popular de Roma, dando ejemplo de que para la Iglesia no hay periferias. El Santo Padre presidió la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar de Santiago de Chile. Conozcan a Monseñor Alberto Lorenzelli y descubran los desafíos y oportunidades que afrontará en su ministerio después del escándalo de abusos sexuales que sacudió el país. Viajen con nosotros a la ciudad de Santa María Goretti para conocer la fuerza y la importancia del perdón. Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. Este año el Papa Francisco celebró la solemnidad del Corpus Christi en el barrio romano de Casalbertone. Es el segundo año consecutivo que el Papa Francisco elige celebrar la solemnidad en las periferias de Roma. Prendete e mangiatene tutti. El Santo Padre presidió la celebración eucarística en el patio de la parroquia de Santa María Consoladora. Esta parroquia fue la iglesia titular del cardenal Joseph Ratzinger antes de convertirse en Benedicto XVI. En su homilía, el Papa Francisco explicó que al recibir la Eucaristía, nuestra mentalidad cambia a la mentalidad de Dios, la cual consiste en donarnos a los demás. Y no estáis solos, tenéis la Eucaristía, el pan para el camino, el pan de Jesús. También esta noche seremos alimentados por su cuerpo entregado. Si la cogemos con el corazón, este pan liberará en nosotros la fuerza del amor. Nos sentiremos bendecidos y amados, y querremos bendecir y amar, empezando desde aquí, desde nuestra ciudad, desde los caminos que recorremos esta noche. Esta sera percorreremo. Después de la misa, el cardenal vicario de Roma llevó el Santísimo Sacramento en procesión por las calles del barrio de Casalbertone. Tras un par de kilómetros de procesión, el Papa Francisco bendijo a los participantes reunidos en un campo de fútbol perteneciente a un centro para personas sin hogar dirigido por las misioneras de la caridad. En la ciudad de Nápoles, el Papa Francisco apeló a una teología de la acogida basada en el diálogo y la auténtica evangelización. Esta docilidad al espíritu implica un estilo de vida y de proclamación sin espíritu de conquista, sin deseo proselitista, lo cual es banal y sin intención agresiva de refutar al otro. Intento agresivo de confrontación. El Santo Padre participó en la conclusión de una conferencia teológica de 2 días organizada por la Facultad Pontificia de Teología de Nápoles. Hizo un llamamiento a las universidades pontificias para que fomentaran el diálogo teológico con el Islam y el judaísmo. Estamos llamados a verlos como compañeros en la construcción de una convivencia pacífica, incluso aunque haya episodios dramáticos de grupos fanáticos enemigos del diálogo, como el de la tragedia de la última Pascua en Sri Lanka. Ayer me lo dijo el cardenal arzobispo de Colombo. Después de hacer todo lo que pude hacer, me di cuenta de que un grupo de cristianos quería ir al barrio musulmán y matarlos. Le pedí al imán que viniera conmigo en el coche y juntos fuimos allí para convencer a los cristianos de que somos amigos, de que esas personas eran extremistas, de que no son de los nuestros. Esta es la actitud de cercanía y diálogo. De vicinanza y de diálogo. El cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo en Sri Lanka, estuvo en Roma para participar en la conferencia de prensa, presentando el informe anual de la organización benéfica papal Ayuda a la Iglesia Necesitada. El cardenal Ranjit dijo a EWTN que la paz entre las religiones es también responsabilidad de los gobiernos. El gobierno, según los servicios secretos indios, ya había sido informado 3 semanas antes de un suceso así,
de que iba a haber un ataque de esas características. Desafortunadamente, los funcionarios del gobierno y los políticos responsables del mismo no actuaron de inmediato y dejaron que las cosas siguieran su curso, lo que provocó que se produjera semejante desgracia. A principios de esta semana, en la Conferencia Internacional Diálogo Interreligioso, la Perspectiva Asiática, en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, el secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados, Monseñor Gallagher, también habló de la responsabilidad que tienen los gobiernos en la promoción de la paz entre las religiones. Mientras que los líderes religiosos siguen siendo los principales activistas del diálogo religioso, los líderes políticos están llamados a trabajar para crear las condiciones necesarias que posibiliten un verdadero diálogo interreligioso, así como para garantizar su espacio público. En una entrevista concedida a EWTN, el arzobispo Gallagher dijo que la Santa Sede está interesada en el diálogo interteológico, especialmente con Asia, porque es la cuna de las religiones del mundo y lugar de las minorías cristianas. También debe basarse en el diálogo y el respeto, ya que si esperamos que la gente se abra a nosotros, nosotros debemos estar abiertos a ellos. Cabe destacar que esta conferencia fue organizada por los embajadores asiáticos ante la Santa Sede, mostrando así el deseo de diálogo y paz entre las religiones que dichos países tienen. El discurso del Papa Francisco en Nápoles resumió la semana de los encuentros teológicos en Roma. El Santo Padre dijo que el diálogo teológico en la región mediterránea es especialmente importante, ya que es un lugar de tránsito e intercambio, históricamente conflictivo, pero que ahora está llamado a ser un puente entre Europa, África y Asia. En unos instantes les presentaremos al nuevo obispo auxiliar de Santiago de Chile. En la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco ordenó recientemente a un nuevo obispo auxiliar para la Arquidiócesis de Santiago de Chile, Monseñor Alberto Lorenzelli. Infatti è il nome di un servizio, non di un onore. De hecho, episcopado es el nombre de un servicio, no un honor, ya que, según el mandamiento del Maestro, el obispo tiene que servir más que mandar. El más grande de entre vosotros sea el más pequeño, y el que gobierna como aquel que sirve. El obispo es un siervo, un pastor, un padre, un hermano, nunca un mercenario. Pastore, padre, fratello, mai un mercenario. Antes de la ordenación, Monseñor Lorenzelli habló de los desafíos y oportunidades a los que se enfrentará en su nuevo ministerio episcopal, incluyendo las consecuencias de la crisis del abuso sexual clerical en la Iglesia de Chile. Para mí fue una sorpresa, porque en la mañana me llamaron de la Congregación de los Obispos y me entregaron ya un nombramiento. Y yo quedé un poquito sorprendido y dije, bueno, pero yo no me siento para este rol, y no lo hacía por falsa humildad, sino porque entendía que era algo de muy significativo y desafiante. Y en la tarde me llamó el mismo Santo Padre, me llamó a mi casa y me dijo, hoy quiero hablar contigo. Y ahí fui, tuvimos una hermosa conversación, una acogida paternal, fraternal, que me hizo sentir mucho gusto. Y aunque en mí estaban todas mis preocupaciones, mis dudas y mis dificultades a aceptar, en un momento tengo que decir que la actitud del Papa me llamó particularmente la atención, porque vi un modo de expresarse de mi papá. Y en ese momento que me pedía de hacer una opción así importante, no tanto como un favor a él, sino como
un bien para la Iglesia. ¿Cuáles son los desafíos pastorales que considera serán prioritarios en Santiago de Chile? Bueno, primero a nivel personal, yo entiendo bien que mi primera tarea es colaborar con Monseñor Celestino Aoz, que conozco, que aprecio y estimo muchísimo como persona, por su serenidad, por su espiritualidad. Entonces, esta es mi primera tarea. Ciertamente la diócesis presenta desafíos como todas las diócesis del mundo. La primera cosa, yo creo que Chile y sobre todo la Iglesia de Santiago necesita recuperar la confianza en la Iglesia. ¿Cómo recuperar la credibilidad de la Iglesia ante algunas personas que han sufrido en primera persona o que lo han visto a través de los medios de comunicación? Mire, la primera cosa que yo pienso es que como Iglesia tenemos que ponernos al lado de las víctimas porque el crimen cometido es muy grave y tenemos que acompañarlos. Muchos de ellos son creyentes. Claro, viven un momento de dificultad por lo que han vivido. Y ponernos y acompañarlos. Las víctimas no son nuestros enemigos. Tenemos que agradecerles, sobre todo a aquellos que fueron valientes, a levantar la voz para hacer ver donde hemos cometido graves crímenes frente a los jóvenes, a los niños, por los cuales tenemos que tener un respeto particular. Claramente, muchas veces no hemos respetado o visto en la manera justa el dolor, el clamor que las víctimas presentaban, porque es un dolor y un clamor que está fuertemente marcado en la carne, en el espíritu de estas personas. Y por eso que para ellos el máximo respeto y la máxima colaboración. Con ellos tenemos que caminar. ¿Le gustaría destacar algunos de los aspectos positivos que vio en la Iglesia en Chile y que quisiera destacar? Porque también se habla de una apatía, que algunos obviamente han dejado de participar a la vida de la Iglesia, pero ¿le gustaría resaltar esta vitalidad también de la Iglesia chilena? Sí, yo quiero sobre todo resaltar la vitalidad de la Iglesia chilena. Hay una religiosidad popular muy fuerte en el pueblo chileno. Un amor por Jesús, un amor por la Virgen María, la Virgen del Carmen, y una presencia porque la realidad es muy amplia. Yo vi, por ejemplo, el compromiso de muchísimos fieles, muchos laicos en las capillas, en donde ellos son los protagonistas, preparan. El sacerdote es uno más que entra por su ministerio a celebrar las Eucaristías. Pero quien acompaña después los fieles durante la semana son ellos, que visitan la familia, los ancianos, los enfermos. ¿Cuántos van a entregar la comunión todas las semanas a aquellos que no tienen la posibilidad de frecuentar? Si le gustaría enviar un mensaje a la Iglesia en Chile, a esta nueva sede episcopal que el Santo Padre le ha confiado. Sí, brevemente me gustaría poder decir al pueblo chileno y sobre todo a la diócesis de Santiago que llego con mucha esperanza y con mucha alegría. Y lo hago con el lema que he escogido para mi servicio episcopal. Alégrense siempre en el Señor. Y la alegría nace primero de todo del corazón. Con alegría tenemos que vivir nuestra fe. Tenemos que mirar con mucha esperanza porque tenemos más futuro que pasado. Vivir un presente viviendo sobre todo la caridad para los más necesitados, para los más vulnerables, para los niños y los jóvenes, para aquellos que tienen más necesidad.
Sí, pido muchas oraciones porque en este ministerio que se me confía, la necesidad más grande es la oración, y he confiado también en algunos monasterios que me acompañarán en este servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tras una breve pausa, les contaremos la increíble historia de Santa María Goretti. Le Ferriere es un pequeño pueblo italiano cerca de la ciudad de Nettuno, a 64 kilómetros en el suroeste de Roma. Esta es la casa de las familias Goretti y Serenelli. La relación entre la joven María Goretti y Alessandro Serenelli hizo que esta casa fuera primero abandonada y luego evitada por la gente. Más tarde, sin embargo, atrajo a miles de peregrinos e incluso a huéspedes de renombre. Hoy la guardiana de la casa es una hermana pasionista de 80 años, María, que vigila el edificio y su dramática historia. Históricamente se recuerda que la muy rica condesa mostraba cierta ternura hacia la familia Goretti y que por eso les abrió esta puerta, la entrada principal, para recibir a las dos familias. Y aquí, a este lado de la casa, en lo que hoy en día es la entrada principal de la casa, se acomodaron los Goretti, los Serenellis detrás de mí. Abbiamo fatto l'ingresso e Serenelli alle mie spalle. La pobreza hizo que las dos familias compartieran el mismo techo. Ambas vinieron a la costa oeste de Italia en busca de una vida mejor. María o Marieta, como los lugareños cariñosamente la llaman, era una de los 7 hermanos Goretti. Los Goretti perdieron a su padre cuando Marieta tenía 9 años. En lugar de ir a la escuela, tuvo que realizar las tareas domésticas mientras su madre, Asunta, y sus hermanos trabajaban en el campo. La vida de los Goretti era dura, pero confiaban en la providencia de Dios. Asunta, aunque analfabeta, fue capaz de transmitir los principios saludables de la vida. Alessandro Serenelli, en cambio, sabía leer, pero carecía de un ambiente familiar sano. Su padre era alcohólico y algunos de sus hermanos tenían trastornos mentales. En 1902, Alessandro, de 20 años de edad, comenzó a sentir un vivo afecto por Marieta, de 11. Este afecto pronto degeneró en una pasión ciega. Alessandro, a las primeras proposiciones, a las segundas proposiciones, no, decía Marieta. Ella había comprendido lo que Jesús quería. Él no quería eso. Y ella quería mantener su corazón puro. Eran las 3 de la tarde del 5 de julio de 1902 cuando Alessandro ejecutó su plan. Aquel día ella no estaba aquí. Estaba fuera y él se dijo a sí mismo, si no acepta, la mataré. Alessandro eligió el arma que quería utilizar, un punzón, una herramienta de trabajo que estaba usando ese mismo día. Fue una acción bien planificada y deliberada. Salió del trabajo, subió estas escaleras y se encontró con Marieta allá afuera. Marieta no entró, y eso es muy importante, pero la tiró al suelo y la trajo de vuelta. Aquí fue golpeada.
Alessandro apuñaló a Marietta hasta 14 veces y mientras él se escondía en su habitación, la dejó tumbada aquí, en un charco de sangre. El carruaje que la trasladó al hospital más cercano en Nettuno tardó 5 horas. La hermana Rita del Instituto de la Sagrada Familia acoge a los peregrinos y les muestra la capilla construida sobre lo que fue la habitación del hospital de Marietta. La hermana Rita dice que esta habitación contigua es exactamente igual a la del hospital en la que Marietta se sometió a aquella cirugía urgente sin anestesia. Al día siguiente, el 6 de julio de 1902, Marietta recibió los últimos sacramentos y antes de su muerte le dijo a su confesor, Monseñor Temistocles Signori, una frase que transformó para siempre la vida de muchas personas. Aquí guardamos los restos mortales de Santa María Goretti. Solo nos falta una parte del antebrazo que se conserva en el lugar de nacimiento de la santa, en la iglesia de Corinaldo, provincia de Ancona. En la sala de los recuerdos también guardamos algunos objetos en un precioso relicario. El rector del santuario Nuestra Señora de las Gracias, Padre Antonio Coppola, nos dijo que fue lo que transformó a la pequeña niña italiana en una santa venerada por todo el mundo. María Goretti sul letto di morte alla domanda del confessore. María Goretti en su lecho de muerte, a la pregunta de su confesor de si iba dispuesta a perdonar a Alejandro, respondió, de todo corazón, y lo quiero conmigo en el paraíso. E lo voglio con me in paradiso. Alessandro fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales los 3 primeros fueron bajo aislamiento absoluto. Al final del tercer año, una noche tuvo un sueño. Soñó que Marietta estaba en un jardín lleno de flores. Marietta las recogía, eran lirios, y cada lirio que recogía se lo regalaba sonriendo a Alessandro. Recogió 14 lirios, que regaló a Alessandro junto con 14 sonrisas. Dichos lirios, estando ya en los brazos de Alessandro, se convirtieron en llamas de fuego. Alessandro interpretó las 14 flores como las 14 puñaladas que le había dado a María. Comprendió que Marietta le había perdonado de verdad y que ella nunca había dejado de estar con él. Ser consciente de esto lo encaminó hacia la conversión. Una de las primeras cosas que Alessandro haría tan pronto como saliera de la cárcel sería ir a la familia Goretti, que se había mudado a Corinaldo, a pedir perdón a toda la familia. Mamma Assunta dijo en aquella ocasión, Marietta te ha perdonado, Dios te ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarte? Y también ella lo perdonó. E lo perdonó. Alessandro decidió entonces retirarse a un lugar de oración para continuar ese camino de sanación y conversión. Entró como hermano laico en el convento de los capuchinos, donde permaneció hasta su muerte en 1970. Y un mensaje durante el año de la misericordia. El Papa Francisco, en un mensaje transmitido el año de la misericordia, presentó a María Goretti como la santa del perdón. Por decirlo de un modo sencillo, en ese discurso dijo que los que vienen aquí a Nettuno, los que visitan la carpa del perdón, los que visitan la casa del martirio, los que entran en contacto con esta santa, deben dejarse contagiar por esa capacidad de perdón que tenía María Goretti. Si esto no ocurriera, no se habría hecho una peregrinación auténtica, sino una visita turística. Ma bensì, una visita turística. María Goretti fue canonizada en presencia de su madre y de sus hermanos en la Plaza de San Pedro el 6 de julio de 1950. El Papa Pío XII la proclamó santa patrona de la castidad y de las víctimas de la violencia sexual.
Este año, la ciudad de Neptuno celebra los 90 años de la liberación de Alessandro Serenelli. Hicieron esta alfombra floral no solo para recordarlo, sino también para agradecer tanto el heroico perdón de Marietta como la liberación de Alessandro de la prisión del pecado.